Interpelaciones, ruegos o preguntas. Muchísimas gracias. ¿Alguna interpelación, ruego o pregunta? María, ¿ninguna? Grupo Ciudadanos. Señor Río. Gracias de nuevo. Entendemos que en el punto en que nos encontramos, ya casi en la recta final de la legislatura, convendría hacer un examen de conciencia de lo que desde el inicio de la misma hasta este punto pues hemos hecho o dejado más bien de hacer, ¿no? En este sentido, convendría, entendemos, dar un repaso a las mociones que en su momento se aprobaron y que en modo alguno se han puesto en marcha. Entendemos que cuando se aprueba una moción es que para que efectivamente se actúe sobre ella, ¿no? Dicho esto, también nos llama la atención de las distintas puestas en marcha que se han acordado y se ha hecho referencia a lo largo del pleno de hoy de diferentes comisiones de trabajo que nunca terminan de ver la luz. Entendemos que este es un tema también que debe tomarse con la mayor seriedad y rigurosidad, estableciendo plazos, por lo menos de inicio, y un programa de desarrollo de contenido de cada una de esas comisiones de trabajo. También se ha hablado, a raíz de la moción traída hoy a pleno por parte del Partido Popular, de la dotación de los medios con que cuenta la policía local. Nosotros en el año 2016, si mal no recuerdo, ya hicimos mención a que había una carencia de recursos materiales, al menos materiales, como era la falta o la deficiencia detectada en las emisoras, que le imposibilita su tarea, el desarrollo de su tarea con normalidad, y también deficiencias detectadas en equipos informáticos. Se tomó nota de estas cuestiones, pero mucho menos nos tememos que hasta el día de la fecha no se ha actuado. Convendría también que en la elaboración de los presupuestos del 2018 se tuviesen en cuenta estos elementos. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor Río. Pues estamos en esa circunstancia, pero no le quede a usted la menor duda que la recta final abordaremos conjuntamente cuando llegue el año 2019, porque hasta ahora todavía estamos en recta. Cuando sea final, yo creo que cuando abordemos incluso ese escenario de final será que sigamos pensando más en nuestros intereses que no en los de los vecinos. Entonces, estoy seguro que usted comparte con nosotros que tendremos que abordar estas y otras consideraciones, analizarlas y, si cabe, actualizarlas y agilizarlas para que, además, den respuesta adecuada, ¿no? Y sobre los medios de la policía local, que no le quepa la menor duda que están absolutamente activados, porque es un cuerpo efectivo que está 24 horas del día dando servicio a Mairena. Y lo último que queda es eso que apunta usted, que es la emisora, y en eso están en la disquisición técnica los propios técnicos de la policía local y los técnicos municipales. Incluso las compañías cuando luego nos recurren los pliegos, pero bueno, en esa situación están. ¿Alguna cuestión más? ¿Nada? Señora Tola. Sí, el otro día me comentaron, tras el arco de la Prusiana, en ese bloque, hay un árbol de un porte que es extraordinario, que llama la atención. Creo que me parece que es alguna especie de acacia, pero una de cuyas ramas está como en ángulo muy abierto respecto al tronco y además con una carga de hojas muy, muy grande. De forma que pues algunos vecinos y de la asociación Mairena Sur me trasladaron un poco la preocupación de que, dado los temporales que estábamos sufriendo, que en algún momento esa rama, que no es una rama pequeñita, sino que tiene su enjundia, pudiera pues provocar algún daño. Y, por otra parte, pues un poco continuar lo que se ha estado hablando hasta ahora. Pero en el caso concreto de la auditoría energética que creemos se está llevando a cabo, ¿en qué punto está? Simplemente por conocer. Nada más, gracias. Muy bien. Sobre las auditorías energéticas, yo creo que en el plazo ya de una semana, de 10 días, tendrán ustedes cumplida información, porque ya se han entregado los primeros estudios técnicos
sé que los técnicos municipales en este caso están valorando y fiscalizando los servicios que se han prestado desde la auditoría que se había hecho externa. Entonces, en una semana, 10 días, tendrán ustedes información incluso planimétrica del municipio, de las situaciones que son más sensibles, menos sensibles y de lo que estudio haya abordado desde el punto de vista lumínico de lo que es nuestra zona común de las vías comunes. Sobre los edificios municipales y sobre los centros educativos se va igualmente a encargar un estudio en el marco de las ayudas que ahora mismo tiene la Agencia de Medio Ambiente y Energía para viabilizar la puesta en marcha de un programa energético en nuestros colegios públicos y en nuestros centros educativos para, acogiéndonos a las subvenciones que ahora mismo está dando la Agencia Andaluza de la Energía, podamos intervenir en todos los colegios públicos de Mairena y en todos los edificios públicos. Unos en ventanas, otros en cerramientos, otros en climatización y ahora mismo está igualmente encargado el estudio técnico al efecto, a más información. Y sobre el arco de la Prusiana, pues le puedo asegurar que lo mismo que hoy se abordaba la moción del grupo Si se puede con Izquierda Unida, que no pase más de mañana, que vayan los técnicos municipales, vean el árbol y si efectivamente guarda riesgo y atención a las personas, pues que se analice igualmente y se pase a su tratamiento el que sea y el que digan los técnicos municipales, que tienen para mí toda la tranquilidad de que harán un gran trabajo profesional. Muchísimas gracias, señora Tola. Señor Vasco. Sí, señor alcalde. Veíamos, creo recordar que era ayer en Diario de Sevilla, que se había adjudicado el proyecto del centro deportivo de Caño Real. Y hago un ruego, nos gustaría que nos enviasen a los grupos, al menos a la vez que a la prensa, para proyectos de esta enjundia, cuanto menos, el proyecto adjudicado, que no nos enteremos, por lo menos por mi parte, por el Diario de Sevilla, que se ha adjudicado, que ya hay un proyecto y incluso los plazos, poco menos de eso. Simplemente, gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Precisamente es lo que hablamos ayer. Ayer lo que hicimos es conocer el resultado también del tribunal en el que además no ha participado, porque además hacía una apreciación a la propia situación periodística, es decir, que el alcalde no ha presidido tribunal alguno. Ha sido una situación técnica en la que hay un concurso que ya se abordó aquí en este pleno, que fue que se hiciera un concurso en el pleno, una moción plenaria propuesta incluso del Grupo Popular, que se hiciera un concurso sobre el complejo deportivo Caño Real. Se ha hecho un concurso al final sobre el proyecto y del proyecto ha salido ganador un estudio de arquitectura. Ayer tuvimos una primera conocimiento sobre los mismos, está en el proceso además que el propio jurado establece de alegación, porque hubiera a lo mejor alguno de los grupos presentados que pudiera alegar alguna circunstancia al efecto, y en el justo momento le hemos trasladado igualmente al equipo ganador que lo primero que queremos es una reunión informativa en el seno de la Gerencia de Urbanismo, igual que la tuvimos para otros temas, para que ellos pudieran explicar de manera fehaciente cuál ha sido la dimensión del proyecto, cómo lo han pensado, qué es lo que piensan y además luego tendremos que abordar cuál será la secuencia y programa de actividad a un complejo deportivo que se habla de una situación de máximo, pero que tendremos nosotros que pensar cuáles son las necesidades más cortas, ¿no? Yo creo que cuando hablamos muchas veces de los campos de fútbol, del pabellón cubierto y de las necesidades que ahora mismo tenemos ya más perentorias de alojar las demandas ciudadanas, pues la abordemos el conjunto de la corporación. Y les he trasladado a ellos eso ayer en una reunión muy informal, aunque se tengan los medios, que en el momento en el que ya esté concluida ese proceso y se haga la resolución definitiva y se proceda, tal y como establece el pliego, a su contratación para el proyecto básico del mismo, que tengamos una reunión informativa que explique al conjunto de la corporación, en este caso en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, cuál ha sido la dimensión y la idea que ellos tenían del proyecto. ¿Vale? Gracias, señor Vasco. ¿Alguna intervención? Señora Abad. Sí, dos preguntas. En primer lugar, quería saber el estado de la liquidación del Colegio Mayor, porque se dilata mucho en el tiempo y no tenemos noticias. Y, en segundo lugar, saber acerca de estos días que ha llovido tanto, que se ha inundado la parte en los bajos del centro acuático, y saber, bueno, qué medidas se van a tomar para que esto no vuelva a ocurrir o, en fin, que me explique un poco la situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sobre el centro acuático hay una situación de una interferencia, un accidente mínimo que se pudo corregir en menos de horas, que hubo una situación de unas bombas que tenían que hacer su función y estaban
desactualizada, pero que al momento se albergó y tampoco llegó a la inundación a mucho. Bueno, eso es lo que comentan algunas veces. Yo le puedo... Y yo también cuando me lo dijeron, señora Abad, en las circunstancias de una situación de bomba que se ha solucionado, su integración, y parece ser que también la evacuación de esas bombas a la red general de Aljarafesa, que parece que también entró en carga en aquel momento y que hay que corregir algunas cosas, cuestiones técnicas que ya lo han visto los técnicos municipales. Bueno, pues entonces será verdad lo que usted ve y no lo que yo veo. Y ni lo que me dicen los técnicos, señora Abad. Usted será la interpretación la que usted tenga y no la que a mí me trasladan los técnicos. Usted pregunta, sí, yo le contesto, no, y usted podrá no estar de acuerdo. No, pero en este caso le digo que hay una situación técnica que están evaluando tanto los técnicos del IMDC como los técnicos de Aljarafesa para darle una solución efectiva, porque parece ser que no es solo un problema del complejo Cavalerio, un problema también de la red pública de saneamiento de la Avenida de la Constitución, de sus cotas y del servicio que además allí ha que darse. Pero, y luego, de verdad, un momento, alcalde, es que no es por polemizar ni nada, que no pasa nada porque haya estado inundado más de 1 hora, como dice usted, ha estado 3 días, 4, porque voy por la tarde y he hecho sobre el charco, he estado montada en la bicicleta del spinning, o sea que no me puede decir que ha sido 1 hora, que no pasa nada, no es culpa de nadie, pero es lo que es. No, pero si no estoy trasladando yo que sea culpa o no culpa, sino que es verdad que luego, igual que cuando se inunda hay un proceso y un tiempo además para todo ese escenario de secado, pero le estoy trasladando cuál es el problema, qué es lo que generó ese problema. La situación la soluciona lo mismo, es verdad. Y agradezco además que usted utilice los servicios de spinning y de los servicios municipales, da buena cuenta, y con lo cual seguro que la programación está adecuada además a las necesidades de los vecinos, incluida usted, con lo cual me congratulo muchísimo. Sobre la liquidación del Colegio Mayor, cuando termine este mes recibirán todos los portavoces de los grupos políticos la actualización de todos los datos que nos envíe la empresa, en este caso, que saben ustedes que es liquidadora, que ha avanzado en todos los procesos de los contratos y de la extinción con los diferentes proveedores que había acuerdo, y cuál es el resultado y el saldo que ahora mismo se tiene de la liquidación. Sé que en estas semanas pues ha ido los propios liquidadores aconteciendo incluso a situaciones que no estaban en efectiva liquidación, como eran pagos a la Seguridad Social o pagos a Hacienda, que han venido, o dicho de otro modo, han sobrevenido a la situación liquidadora. Y entonces les he pedido de manera fehaciente que a lo largo de este mes nos envíen un estado real y actualizado de esa situación para que todos tengamos conciencia, incluida, lógicamente, la intervención municipal del Ayuntamiento. ¿Vale? Gracias. Señor Molina. Gracias, Antonio. Ruego que por lo menos, Antonio, seas tan amable de contestarme a todas las preguntas y a la esencia de cada una de ellas, ¿no? Entonces, yo voy a ser lo más escueto posible para que la respuesta al menos sea cerrada, para irnos con las cosas claras, más que nada. Entonces, la primera es, ¿qué está pasando con la tardanza para la cita en los servicios sociales? La mayoría de veces que hablamos de temas de servicios sociales, hablamos de casos de emergencia social, y nos llegan demandas ciudadanas porque parece que el tiempo se dilata hasta 3 meses. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el tiempo de media estimado para una cita en servicios sociales en Mairena de Aljarafe? La segunda pregunta es, ¿cómo nos encontramos o en qué estado se encuentra el consorcio de bomberos? Eso tan famoso que parecía que iba a calmar un poco las demandas de nuestro cuerpo de bomberos, y que parece que ha caído un poco en el olvido. Entonces, ¿en qué estado se encuentra el consorcio de bomberos? La tercera pregunta es el estado de ejecución de la moción aprobada por unanimidad en este pleno, presentada por el Grupo Sí se puede Mairena de Aljarafe, en relación a la tasa de las eléctricas por ocupación de suelo público. La siguiente pregunta es el estado de ejecución de la ordenanza del ADN canino. También quería hacer un ruego, ya lo he hecho varias veces, pero esta vez me voy a reiterar, y además, si cabe con mayor rudeza, en la necesidad de que los medios y las redes sociales públicas, las que prestan desde el Ayuntamiento como institución, sean lo suficientemente neutrales y transparentes como para recoger las demandas de todas las ciudadanas y ciudadanos de Mairena de Aljarafe.
escapando de esta manera de la censura. Hay pruebas de ello. ¿Vale, Antonio? Entonces, he insistido muchas veces en este tema y el tema de borrar o ocultar comentarios en Facebook, pues me gustaría que en ese caso, si la responsabilidad no es de los políticos, pues que por lo menos se pidieran responsabilidades a la persona que gestiona estas redes sociales públicas. Y por último, señor Antonio, me gustaría, por favor, que me explicara cuál es el impedimento que tiene nuestro grupo político, si se puede, Mairena de Aljarafe, para poder reunirse con los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento sin que sea necesaria la presencia de un comisario o comisaria política. Porque parece que esto se está convirtiendo en un requisito y en este caso sí queremos dejar claro que de no solucionarse o darse respuesta a esta pregunta de forma clara y evidente, vamos a tener que emprender acciones legales en contra de este equipo de gobierno. Ya así, para terminar, nos gustaría dar la enhorabuena al Cuerpo de Policía Local de Mairena de Aljarafe por la excelente intervención que tuvo en la organización de las tinajas. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por empezar por el final, yo me sumo, creo que no a usted, el conjunto de la corporación, porque además vamos a dignificar la labor de esos dos policías que actuaron en el ESO con el conjunto de la corporación, con lo cual trasladando la importancia que tiene a estos dos efectivos policiales. Mire usted, que ustedes atenten o el asesoramiento legal es que ya lo hacen, es decir, ustedes tienen interpuestas acciones legales contra este Gobierno. Tengan o no tengan razón, incluso estuvieran o no estuvieran sujetas al derecho que nos dicen nuestros técnicos municipales y el procedimiento administrativo común. Con lo cual, alarma ninguna y amenaza tampoco, porque nosotros podemos cometer errores, pero no le quepa menor duda al Grupo Sí se mueve, Mairena, que no hacemos las cosas por arbitrio ni por discreción. Hacemos las cosas pensadas, depositadas además la confianza en los profesionales y además con todos los informes preceptivos si cabe. Si no es así, no se hace, porque si no estaríamos además atentando contra principios y derechos democráticos y convicciones de las que yo, por lo menos a mi edad y con la experiencia política que tengo y desde luego con la convicción de seguir viviendo en Mairena y mirarle la cara a los vecinos, no puedo cometer jamás. Y quiero que no quede lugar a duda de esto, porque siempre estamos en esta disertación y créanme ustedes que mañana, y lo he dicho muchas veces, con el señor Vasco, con el señor de la Rosa, con ustedes, con la señora Izquierdo, cuando uno deje de estar aquí, que dejará, créanme que tengo que tener la tranquilidad de la conciencia que me pidió mi padre cuando me metí en este negocio, que fue mirar a la cara a los ciudadanos y ser consciente de que la realidad puede ser cambiante, de que tu opinión o tus convicciones puedes defenderlas, pero que tienen que estar ajustadas al derecho y a la democracia. Y atendiendo a esa situación, nosotros no ponemos impedimento ninguno. Lo que ustedes entenderán es que entiendo, igual que el resto de grupos políticos nos traslada, porque pasa con el resto de grupos políticos, la necesidad o de requerir información o de solicitar la misma, que ustedes tienen unas vías para hacerla. Y no pasa absolutamente nada. Yo no voy a ser el primero que ponga limitación a que ustedes se puedan reunir con quien se considere. Lo que no puede ocurrir en determinadas circunstancias, porque estamos hablando luego de la obtención de unos datos, de la discreción y la utilización de los mismos y de la realidad de los mismos, es que vayan a solicitarlo y de la interpretación de una conversación ustedes hagan después una ley. Y es pasarnos a nosotros por la norma, porque eso ya ha sucedido. Entonces, lo único que exijo yo a mi Gobierno no es la limitación a que ningún miembro de la corporación municipal pueda tener entrevistas, generar la información o tener la información necesaria que requieran. Lo único que sí solicito es que si mañana el señor Vasco o el señor eso, cuando me pide a lo mejor que ha ocurrido el señor Vasco o el señor Tarno o cualquier miembro de la corporación, una cita o una reunión con un señor que sea miembro o jefe de servicio de este ayuntamiento, sea lógico que el concejal de ramo a lo mejor los atienda, porque créanme ustedes que no tenemos interés ninguno en ocultarles nada. O sea, que la misma información que le puede trasladar un número de la policía local se la va a trasladar a la señora Rodríguez Izquierdo, porque además se lo exijo. No se lo pido, se lo exijo. Y lo tengan ustedes porque no tenemos nada que ocultar.
Y entonces no va a tener más o menos valor luego en la interpretación que ustedes quieran, pero lo entiendo, fruto además de la interpretación que a veces ustedes tienen sobre las circunstancias o la realidad. Y créame, Antonio, en este caso, señor Molina, perdone usted, nosotros no censuramos absolutamente a nadie, porque la censura se aplica sobre la información que da uno, y la información que da uno es la que tiene. La interpretación que tiene un ciudadano es más el respeto que puede tener ese ciudadano aplicando su opinión sobre una página o una realidad de utilidad pública. Eso no es una cuestión de censura, es una cuestión de decencia y a veces de respeto. Y no vamos por ahí nosotros denunciando sobre las calumnias o sobre las determinadas situaciones que se nos dan en los diferentes foros de las redes sociales, que se hace muy a menudo. Y créanme, si se utiliza adecuadamente las redes sociales, si sirven para denunciar, para informar, para complementar la información, si utilizamos la tesis y la antítesis y el respeto sobre todo cada vez que escribimos, que no son fruto de un momento ni de un calor, le haremos mucho y bien a la ciudadanía de Mairena, a nosotros como representantes públicos y a quien nos lee. Creamos que cada vez que escribimos algo, se lo escribimos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y entonces, posiblemente mejoraremos todos en la interpretación que tenemos con las redes sociales. Entonces, no le quepa a usted la menor duda que, si cabe, voy a ser más exigente con el responsable de prensa del ayuntamiento para que sea todavía más neutral a la hora de establecer cualquier opinión. Pero sobre el respeto público que puedo tener a la ciudadanía, todas. Las opiniones, todas. Las aceptaciones a la crítica, todas. Ahora, la incursión de la misma en denigrar a cualquier miembro de esta corporación, sea del signo político que sea, en la realidad social de incluir en ella insultos o cualquier circunstancia que, lógicamente, en el amparo incluso en las redes sociales, y usted estará conmigo, del anónimo, hay gente que lo utiliza, eso no lo voy a permitir, ni lo voy a autorizar, ni lo voy a permitir jamás, pero por convicciones. Y eso es así. Y si no, hay ciudadanos que puedan entender y decir, hay que ver. No, no, no. Eso no es ni de ser menos democrático ni menos plural. Yo la pluralidad y la democracia la mamé hace mucho tiempo. Lecciones de eso hay gente poca que me pueda dar. Pero no puedo permitir en el municipio que se inquiera sobre determinadas personas. Y eso lo hago y lo recibo todos los días. O sea que además eso lo asumo ya, porque va todos los días. Lo que hemos tenido la capacidad de sentarnos en este sillón, lo sabemos. Ahora, entiendan ustedes que eso no es censura. Censura no. Ahora, asumir determinados comentarios que vengan a vilipendiar la honorabilidad de ningún miembro de esta corporación municipal, y no digo del alcalde, sino de los 21 que está aquí, que está aquí mientras sea alcalde, ninguno. Y me perdonará usted de esa discreción, pero yo es que no lo puedo permitir. Ni que hablen mal de la señora Tola, ni que puedan hablar mal de usted. Bueno, pero yo digo, pero que yo esté diciendo esa situación principal, es decir, censura, aquí no se censura a nadie, porque créanme ustedes que a mí me etiquetan todos los días y tengo que leer lo que ustedes posiblemente no sepan. Pero lo que aspiro también es que cuando interpretemos en el marco de las redes sociales no blasonemos ni demos ejemplo y el ejemplo empiece por nosotros. Porque a veces nosotros nos ponemos y nos lanzamos y para generarnos un interés es que nos ponemos de ropón y medio, y luego queremos que los ciudadanos se comporten de manera adecuada. Pues los ciudadanos al final se empatizan con nosotros, se sitúan en el espejo y nos ponen ropón y medio también. Porque esa es una responsabilidad también que tenemos como políticos. Pero aún así, como digo, señor Molina, que seguiré insistiendo en que sea lo más neutral y aséptico posible la información que se pueda dar desde el ayuntamiento. Sobre la ADN canino está el tema y el pliego desarrollándose con el análisis, además, de esa mesa canina y los técnicos municipales, tal y como me trasladó el delegado hace unos días. Sobre la ejecución de la tasa, se ha cerrado además con Red Eléctrica y con Endesa una última reunión para trasladarle sobre todo a usted cuáles son las líneas efectivas de media y larga y alta tensión que discurren por el municipio y si pagan o no pagan ya por ese efectivo traslado de esa energía.
sobre el consorcio de bomberos, decirle que yo estoy a favor. Lo he defendido siempre y donde se me ha perdido la opinión, porque además somos de los ayuntamientos el ayuntamiento que más aporta al sistema de bomberos del Aljarafe, el que más. Este año más, para además poder ampliar la plantilla y tener un servicio más adecuado. Y en la necesidad además del consorcio, que se lo he trasladado así al presidente de Diputación, de que se agilicen, porque es la Diputación la que tiene que conformar consorcio, de que se agilicen los trámites oportunos para que además eso se lleve a buen puerto en el menor tiempo posible, incorporando además los elementos de publicidad, capacidad de todas y cada una de las plazas. Y sobre los servicios sociales hay dos consideraciones. Uno es la persona que llega con urgencia y uno es la persona que llega con una cita sobre el seguimiento efectivo de su historial. Yo sobre la política, sí se lo digo abiertamente, sobre esta realidad no me gusta, y lo sabe la delegada, no me gusta hablar con ella ni un minuto, porque entiendo que cuando se hace además realidad y política de la necesidad de las personas, malamente nos va. Sí le digo abiertamente, quien llega con una urgencia está atendido inmediatamente. Quien llega con una urgencia cierta, con un seguimiento cierto de los trabajadores sociales, de la unidad de trabajo social, está atendido inmediatamente, ya sea un vale de comida, un corte de luz, un corte de agua, una realidad, porque además no ha sido además ni una ni otra que hemos tenido que firmar algunos en el portafirma ni en los decretos para que tenga la ayuda de manera inmediata. Los ciudadanos que tienen un seguimiento con su unidad de trabajo social, que tienen además pues su unidad familiar, su situación, un plazo, un estudio y un seguimiento, pues se hace conforme los técnicos van abordando en cada momento. Y es verdad que además estamos haciendo inversiones y tanto que se ha hablado del presupuesto, estoy seguro que todos lo aprobaremos, porque si vamos a sumar todas las iniciativas, todos los vamos a aprobar, no vamos a mirarnos ninguno, porque unos por el comercio, otros por la policía y otros por asuntos sociales, todos los vamos a poner de acuerdo y vamos a aprobarla la primera vez que lo traigamos. Es abordar un programa informático que permita a los ciudadanos coger la cita de manera automatizada y actualizada, para que además no tenga que pasar, que es mi preocupación, y bien lo sabe la delegada, y es la misma preocupación que tiene la delegada, que el ciudadano no tenga que pasar por ninguna cola, más atendiendo a las situaciones sociales que algunas pasan por algunas familias, sino que puedan desde su domicilio tener la cita y vayan solo expresamente ese día, a esa hora, y no tengan que estar esperando más cola ni en aquella escalera para subir. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? Señora San Martín. Bueno, yo volver aquí a preguntar, que ya pregunté hace unos meses por el plan de eliminación de glifosatos que tenía que haber elaborado el equipo de gobierno y habernos presentado los grupos, que bueno, que ya se cumplió el plazo que se daba a la moción y por eso lo recordé. Y ahora lo vuelvo a recordar. Y no solo recordar, me gustaría que el alcalde me diera una fecha, una vez que se ha pasado ya ese plazo, ese compromiso de cuándo va a estar redactado ese plan y se nos va a presentar, tal y como se establecía en la moción que debía ser, con unos plazos y con metodología y demás. Y la segunda es, ¿qué va a hacer este ayuntamiento, qué va a hacer este equipo de gobierno con el tema del corredor verde del río Pudio, que ha costado mucho dinero de los contribuyentes y que es verdad que exige ponerse de acuerdo los 13 municipios, porque no basta que ahora cada municipio diga yo voy a cuidar mi parte, porque sabemos que eso no va a funcionar. Y de hecho ya están habiendo malos usos que están deteriorando algunas zonas. Entonces, ¿qué va a hacer ese ayuntamiento? Si está haciendo algo para, no sé, crear o alguna mancomunidad o buscar alguna fórmula a través de Diputación para que todos los municipios contribuyan a alguna unidad de gestión de ese corredor verde que nos ha costado mucho dinero y que es una pena que vayamos a dejar que se deteriore y que se pierda. En un municipio como este y como muchos de los demás, donde nos quedan muy poquitos espacios verdes para disfrutar. Gracias. Muchísimas gracias, señora San Martín. Pues igual que la señora Aba se monta en la bici estática allí en el bajo de Cavallery, yo cojo mi bici y me monto por el río Pudio. Yo le trasladé ya, y el conjunto de los alcaldes, al presidente de la Mancomunidad de Fomento, en este caso, que igual que teníamos un concierto sobre los bomberos, que al conjunto de los ayuntamientos
por el discurre el río Pudio, generáramos, si no una entidad de conservación o fruto del propio mancomunidad, de común acuerdo con la Confederación, que tiene la competencia, además, de política hidráulica y de la conservación de ese espacio de policía hidráulica, de la Diputación y de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que entre todos conformásemos además una serie de aportaciones que llevaran no solo al mantenimiento y al sostenimiento, sino además a la vigilancia de ese entorno natural durante año a año, y que además así hiciéramos cada uno una aportación. Eso se lo he trasladado además al alcalde de Bormujos, que está haciendo o liderando también la propuesta en el entorno de los alcaldes, y esa es la propuesta que tiene encima de la mesa. Sé que han mantenido reunión con la Confederación Hidrográfica, sé que tienen una reunión con la Diputación. Parece que esas administraciones son sensibles y que la Junta está estudiando su nivel de participación. Por mi parte, pues que ya hay una mancomunidad creada, y si además se le da esa funcionalidad, pues lo que nos quedaría también como municipio, que será la situación también de reparto en los términos o kilómetros o afecciones que tengamos cada uno, de una aportación para el sostenimiento de lo que bien dice usted, es una infraestructura de la que todos podemos disfrutar y que además es necesaria desde el punto de vista ambiental. Sobre la realidad del glifosato, están haciendo un informe en todos los técnicos municipales, como usted bien dice, en relación a la moción, por dos circunstancias. Una, porque ahora mismo llega ese tiempo en el que tenemos que analizar esa situación. Dos, porque la propia Comisión Europea ha dado una prórroga al glifosato como elemento, además, que pueda ser utilizado para el uso de esta situación, que es los herbicidas. Entonces, se va a poner todo encima de la mesa y se va evaluando, partiendo de la base que la intención y el interés político y de sensibilidad de esta corporación es la eliminación efectiva del glifosato como un elemento que lleve además a ser utilizado para la eliminación o como herbicida. ¿Vale? Gracias. Señor Tanno. Un ruego y una pregunta, ¿no? El artículo 16.2 del reglamento dice que una enmienda consiste en la solicitud de modificación de un dictamen o propuesta hecho por escrito y antes de comenzar la discusión del asunto y entregada al secretario general. El reglamento no contempla las enmiendas en voce y, por tanto, rogaría, porque es que el galimatías que viene el pleno no tiene ningún sentido. Rogaría que el que quiera presentar una enmienda la escriba, se la dé al señor secretario y nos den traslado al resto de grupos y nos hará a todos mucho más el trabajo. Yo creo que esa obsesión por enmendar una coma, que además se convierte en un galimatías, no ayuda nada al debate político ni al debate serio en este pleno. Entonces, les rogaría simplemente que cumpliéramos el reglamento. Y luego, la pregunta es, ¿ha habido alguna novedad en el contencioso que la empresa en liquidación Aljarafe Center tiene con este ayuntamiento? Que yo conozca ahora mismo, en el mismo instante que usted me lo pregunta, en absoluto. Es decir, yo sé que hay un último recurso que ganó el ayuntamiento en torno a ese contencioso con respecto a una reclamación patrimonial, y no sé si la entidad promotora que amenazó o perdedora de aquel contencioso, que era la Caixa, amenazó con interponer otro contencioso y puede ser que lo haya interpuesto o que amenazaban con interponer otro contencioso. No sé si la han puesto o no. ¿La han puesto? La Caixa, pues ya tiene más información que yo, porque la Caixa ha interpuesto. ¿Ha llegado ayer o antes? Bueno, pues ha llegado hace un día, pues yo se lo traslado igualmente a los grupos. Otra interposición entonces de la Caixa, que amenazó en su día, que perdió el contencioso, amenazó con recurrir e interponer otro contencioso, pues bueno, pues ha sustanciado esa situación. Y con respecto al ruego, pues evidentemente yo estoy completamente de acuerdo que cuando los debates sean más fluidos, sean más regulados y todos tengamos la información, mejor que no puede ser de otra manera. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Nada. Compañero de corporación, muchísimas gracias.